Bienvenidos a todos. Esta es la clase número 13. En realidad, hoy vamos a ver el tema número 13 porque algunas clases, por cuestiones de feriados, no pudimos tener. Pero siempre ustedes sepan que el contenido que vamos dando en el curso está subido en la plataforma y que hoy, digamos, vamos a abordar lo que es el tema número 13, que tiene que ver con Excel. Por eso vamos a compartir la pantalla. Y acá les voy a mostrar en la plataforma que ya está disponible lo que es el tema 13. Esperen que vamos a hacer un pequeño cambio acá. Ahí está. Ahora sí. Bueno, nos vamos rápidamente abajo al tema número 13. Sería la clase de Excel número 4. Y vamos a trabajar con gráficos, que va a ser el tema que vamos a estar desarrollando. Ahí le vamos a sumar una compañera más. Bien, somos 13 por ahora. Volvemos por acá. Bueno, la verdad que ya prácticamente con esta clase estamos concluyendo lo que es Excel, al menos para lo que es el curso operador de PC. Excel no se agota acá, es un programa, la verdad que muy complejo, muy útil y que tiene un montón de cosas que quizás van a quedar ahí en el tintero o como inquietud para ustedes para que lo puedan investigar, pero es un programa muy interesante. Vamos a sumar otra compañera. Esta otra vez. Bien, voy a meter entonces en la tarea de gráficos y vamos a poder, en este caso, abordar lo que es gráficos en Excel. ¿Sí? Aparte de los números, aparte de poder darle formato y por supuesto aprender a calcular, como ustedes habrán podido comprobar, cada celda de Excel es como si fuera una pequeña calculadora, porque ahí podemos hacer distintos tipos de cálculos, inclusive usar funciones. Si bien en el curso vimos las funciones más comunes, más sencillas, Excel no se agota ahí, sino que tiene toda una biblioteca con un montón de funciones, inclusive catalogadas de acuerdo a la utilidad que se necesita en su momento. Bien, bueno, acá un poquito para arrancar el tema, tiene unos párrafos que serían como la parte teórica. Si los libros de Excel pueden contener una gran cantidad de datos que a menudo son difíciles de interpretar. Por ejemplo, ¿dónde están los valores máximos y mínimos? ¿Están aumentando los números o disminuyendo? Las respuestas a preguntas como estas son más claras cuando los datos se representan con un gráfico. La verdad que el gráfico nos ayuda muchísimo si queremos mostrar, si queremos de alguna manera sacar conclusiones con los datos. Por ahí los números en sí quizá no nos dicen tanto, pero cuando lo vemos reflejados en un gráfico nos dan una idea de cuál es el valor mayor, el valor mínimo, cómo va variando de acuerdo a una escala de tiempo, un determinado valor, ¿no es cierto? A ver, ahí está. Ahí admitimos dos compañeros más. Así que el gráfico viene a ayudar, viene a apoyar a lo que serían los datos, ¿sí? Se utilizan para ilustrar y presentar un conjunto de datos relacionados entre sí de manera que facilite su comprensión, comparación y análisis. Características. Las representaciones gráficas nos permiten conocer, analizar y comparar visual y rápidamente datos sobre la evolución de una o varias magnitudes a lo largo del tiempo en uno o distintos lugares. Facilitan la comprensión de los hechos y las relaciones que existen entre ellos. Las representaciones se realizan en forma proporcionada, ¿sí? Proporcionada de acuerdo a los valores, se va creando una escala. Bueno, acá hay una imagen ilustrativa y siguiendo más abajo hay un gráfico muy utilizado, este gráfico de barras. Si bien el texto está en inglés,
no tiene tanta relevancia porque lo interesante es poder ver en este gráfico representativo las distintas partes que componen justamente un gráfico, ¿sí? Por ahí las imágenes corresponden a lo que es Excel 2010. Yo acá en esta computadora tengo la versión 2016, así que puede haber algunas variaciones. En la parte de arriba aparece el título, ¿sí? En este caso está en inglés. Después acá en el medio aparece lo que es el gráfico. Fíjense en que es un gráfico de barras en este caso. Y cada serie, porque tiene por ahí distintas series, están representadas con distintos colores, ¿sí? En el eje de las X, el eje horizontal, hay una escala de años, y en el eje vertical, ¿sí? Una escala, eh, digamos, numérica, ¿sí? Eh, que se va a construir de acuerdo a los valores que hayamos ingresado, ¿sí? Pero así muy rápidamente podemos ver que el gráfico el, o el rectángulo color verde, que es el que representaría, digamos, la mayor venta, si se quiere, es de color verde y corresponde siguiendo esta leyenda o referencias. En Excel se conoce como leyendas, pero por ahí nosotros le podemos decir referencias. Serían los libros de tipo romance, ¿sí? Bueno, y acá están los otros tipos de libros con distintos colores. También se puede poner un título en el eje de las Y o en el eje vertical o en el eje de las X o eje horizontal. Bueno, y más abajo están especificados cada una de estas partes, como les venía diciendo. Acá nos quedó guardado un video de tiempos de pandemia, donde se explica más que nada y puntualmente el procedimiento. Pero yo ahora en la clase lo voy a ir desarrollando y ustedes por ahí me pueden ir consultando, pueden ir preguntando también, si así lo desean, ¿sí? Bien, gracias a Giovanna que compartió el link. Está en la descripción. Ahora ahí creo que están en sala de espera, así que vamos a sumar. Bueno, y saluda a Mónica también. Bueno, buenas tardes. Bueno, volvemos entonces con el tema de la clase. Para hacer la parte práctica, ustedes tienen ya eh, el archivo librería Costa, que si hacen clic acá, fíjense, les va a abrir una ventana. ¿Eh? Si no, directamente lo va a descargar en la carpeta descarga. ¿Sí? Yo acá ya lo tengo descargado, así que lo voy a abrir para que ustedes puedan verlo, y luego vamos a trabajar. Pero antes, esperen que acá hay alguien que está. Vamos otro compañero más. Buenas tardes, Alejandro. Bien, somos 16 por ahora. Muy bien. Bueno, este es el libro de Excel con el cual vamos a trabajar. Librería Costa es como el título, ¿sí? Es una pequeña planilla de una librería. Acá en la celda A3 tenemos el IVA, en la celda B3 tenemos el 21%, ¿sí? Eh, del IVA. Acá tenemos los artículos, ¿sí? De una librería, por ejemplo, en la celda 5 tenemos lo que es el texto de artículos y abajo tenemos en la 6 hojas A4, en el 7 sobres oficio, en el 8 bibliorato, en el 9, en A9 caja de cartón y en A10 carpeta cartulina creo que es. Fíjense que se corta con un poquito, podemos ir acá arriba a la columna entre A y B y hacerle doble clic para que, bueno, se autoajuste. Lo que es la columna B, a partir de la columna B6 tenemos los valores, que sería el costo, y a nosotros nos correspondería calcular el IVA y luego el precio final, ¿sí? Podemos suponer que el costo más el IVA me va a dar el precio final, ¿sí? Pero primero lo que hay que calcular es el IVA. Para eso vamos a tener que recordar
los conceptos de referencias absolutas y relativas, ¿sí? No sé si se acuerdan sobre eso que vimos en clases anteriores, si alguien lo quiere poner ahí en los comentarios o habilitar el micrófono y comentarme a ver de qué se trata. Referencias absolutas y relativas. Yo acá voy mirando el celu por las dudas. Creo que aceptamos a todos. Sí. No sé si está bien el concepto, pero por ahí las relativas son las que uno puede copiar. La primera celda sería como de un total, sería la primera celda y sale la misma fórmula. Y la absoluta es cuando hay un solo valor que se repite. No sé si es lo correcto. Sí, algunas cosas sí, y otra quizás yo le daría un poquito de vuelta como para que se entienda. En realidad puede ser cualquier fórmula, no tiene que ser un subtotal. Puede ser, acá en los ejemplos por ahí justo se dio esa casualidad, pero puede ser cualquier fórmula. Excel lo que hace es, si nosotros, por ejemplo, copiamos la fórmula a cualquier celda, ya sea vertical o horizontal, lo que va a hacer es tratar de tomar la primera fórmula, ¿sí? Y copiarla, pero siguiendo el patrón. Por ejemplo, si yo lo copio hacia abajo, digamos, o sea, a lo largo de una columna, lo que va a ir cambiando van a ser las filas. O sea, si yo copio hacia abajo, por ejemplo, si era A1 por B1, cuando lo copio hacia abajo va a ser A2 por B2. Y si lo copio otra vez, A3 por B3. O sea, va aumentando las filas. Un ejemplo, ¿no es cierto? Esas son las referencias relativas porque va cambiando continuamente. En cambio, las absolutas es cuando vos querés copiar, pero querés que esa celda siga siendo la misma celda, no que cambie. Por ejemplo, si quiero que siga siempre multiplicándose por la celda 1, le tengo que agregar el símbolo de pesos. Pesos A, pesos 1, y luego copio la fórmula. Entonces la parte esa va a seguir siendo A1 mientras yo la copio las veces que quiera. Y la otra parte puede que sí sea una referencia relativa o absoluta. Si es relativa va a cambiar y se va a ir adaptando a nuevas celdas. Nosotros vimos un ejemplo de una estación de servicio donde había una fórmula que era una multiplicación y había un valor, una referencia relativa con una referencia absoluta. ¿Sí? Bueno, eso por un lado, ¿sí? Que nos va a servir, porque acá tengo una celda, que es el 21%, y yo acá espero calcular el IVA, poder calcular ese 21%, o sea, el 21% del costo. ¿Sí? Acá tengo un precio que me deja el proveedor, por ejemplo. A eso le tengo que agregar el valor del impuesto agregado. Eso sería lo que es el IVA. Y luego acá tengo que, en todo caso, sumar el costo más el IVA. ¿Sí? Acá hay una cuestión que nos facilita muchísimo, que es escribir el porcentaje con el signo porcentaje. ¿Sí? En ese caso, yo tengo que hacer una operación matemática. ¿Sí? No sé si alguna vez calcularon un porcentaje, si por ahí me pueden decir cómo lo calculan con la calculadora, con lápiz y papel, como para yo tener una idea de si lo Yo lo saben calcular o calculo, no. lo Sí. calculo 0, por ejemplo, el 30% de algo, 0,3 Ujú. por 0,3. Bien, ahí usás, digamos, una manera reducida, porque Claro. si, Profe, sí, yo hago, supongamos, el 100 de 100, lo multiplico por 30 menos no, lo resto, el 30% sería de 100. sí, tenés que multiplicar por 30 y dividirlo por 100.
Ah, no, yo le hago la resta. Menos ¿Cómo el se le- 30%. porque le estás De haciendo un 100. descuento? De 100 menos el 30% sería, en una calculadora. Claro, en una calculadora, digamos, vos lo multiplicás primero por 30, después lo dividís por 100. Por eso ahí la compañera decía, por ejemplo, 30 sobre 100 sería 0,30. Entonces se lo multiplica y lo hace un poquito más sencilla la fórmula. No, yo lo hago así, 100 menos el 30%. No por. No Entonces pongo estás por. calculando otra cosa. No, del 100 saco menos el 30%. Y sí, me da, si no, no, me da, no sé, esa es la fórmula que yo uso. Ajá. Bueno, no vamos a discutir matemáticamente, pero eh, por ahí, digamos, la tradicional es multiplicarlo por el valor y lo dividís por 100, porque justamente es un porcentaje. Eh, Ahora vamos al caso nuestro. Acá el 21%, ¿sí? Vos tendrías que multiplicarlo y dividirlo por 100, pero cuando le pones el porcentaje ya te ahorrás la división y solamente haces la multiplicación. Y eso está bueno para no complicarnos, ¿sí? Por ahí vamos a suponer que es el 21%. Algunos números lo podemos sacar cuando son números que terminan en cero por ahí, medio que hacía memoria lo podemos hacer, pero en estos números a veces nos conviene ahí hacer el cálculo. Entonces, como lo que repasamos hace ratito de referencias absolutas relativas, lo primero que vamos a hacer es el igual. Vamos a multiplicar el costo por el 21%. ¿Sí? Acá hay un valor que ya no va a cambiar, que es el 21%. Entonces le tengo que agregar el signo pesos adelante de la B y adelante del 3, para que esa celda, recuerden que la celda se compone por la columna que es B y por la fila que es 3, cuando la copie hacia abajo siga siendo B3. Por eso se le pone el signo pesos. Por las dudas no tiene que ver nada con el formato de moneda, no tiene nada que ver. Simplemente ese simbolito dentro de la fórmula me dice que B3, cuando la copia abajo, tiene que seguir siendo B3. En cambio B6 va a ser B7 y B7 sería el precio de los sobres de oficina, como podemos ver ahí. Bueno, ahí me va a dar ese porcentaje. Y luego voy a copiarlo con la crucecita negra hacia abajo. Y acá tengo el costo y el IVA. El IVA es un impuesto que se va a sumar. No sé si ustedes saben, pero la mayoría de las cosas que compramos tienen este impuesto al valor agregado, o sea, tiene el 21% en este caso. ¿Sí? Entonces lo vamos a sumar el costo más el IVA. Ahí en este caso es una fórmula sencilla. Vamos, esta celda más la celda que está al lado. O sea, B6 más C3. C6, perdón. ¿Sí? Bueno, después se puede copiar hacia abajo. Pero aguarden un segundo que pareció que había alguien que estaba entrando. Vamos a volver acá. ¿Sí? Bueno, hoy lo copiamos con la crucecita negra, pero recuerden, si ustedes tienen que copiar una formulita, seleccionan si lo quieren hacer desde el teclado, para que se visualicen las letras de las fichas. La ficha de inicio es la O, después la herramienta rellenar es GE, y ahí la B larga es para hacia abajo. ¿Sí? Esto por ahí si lo quieren hacer con el teclado. ¿Sí? La parte de gráficos, por ahí es muy visual para los usuarios lectores de pantalla, pero bueno, vamos a tratar un poco de hacerla porque de todas maneras se puede llegar hasta el gráfico, digamos, que uno quiere representar. Bueno, ahí ya tenemos nuestros cálculos hechos. Le podríamos dar formato, pero vamos a ir directamente a hacer el gráfico, porque el formato ustedes ya un poquito lo saben, el tema de color de relleno, el color de la letra, la fuente, el tamaño, los bordes, bueno, todo lo que uno le quiere agregar a la planilla ya lo saben hacer, así que vamos a ir directamente
a seleccionar el rango de celdas que voy a graficar. En esta tablita tenemos la columna artículos con una serie de artículos que puede tener una librería. Son muy poquitos. Imagínense que en una librería debe haber muchísimos más artículos. Entonces vamos a seleccionar desde la celda, en este caso, A5. Si lo hago con el teclado, puedo apretar la tecla Shift o mayúscula y moverme con las flechitas. Me voy a mover hasta la columna D5 y ahí voy a bajar hasta D10. El rango sería desde A5, A5 2 puntos, D10. ¿Sí? Y para insertar para insertar un gráfico me voy a la ficha de insertar. Y acá tenemos un grupo que se llama gráficos. ¿Sí? En este caso, el gráfico por ahí más sencillo es el gráfico de barras, que son unos rectángulos de manera vertical. Y visualmente está acá en la herramienta gráficos. ¿Sí? Me puedo ir a insertar gráfico de columnas o de barras. Hago un clic, se despliegan las opciones. Y el primer grafiquito se llama columna agrupada. Ahí puedo hacer un clic y va a quedar, ¿sí?, el gráfico insertado. ¿Sí? Bueno, el gráfico se comporta como si fuera una imagen. Mientras esté seleccionado se lo puede mover con el mouse. Sobre el gráfico hacemos un clic y lo podemos ubicar en algún otro lugar. También desde los bordes se puede achicar, por ejemplo, achicar o agrandar. Y aparecen dos fichas nuevas, herramientas de gráficos. En realidad aparece herramientas de gráficos con dos fichas, diseño y formato. En diseño tengo unos estilos de diseño que ahí puedo desplegar, ¿sí? Y puedo elegir algunos de los estilos disponibles que tienen distintas variaciones. Acá también hay una opción para cambiar entre filas y columnas, ¿sí? A ver, permítame si aprieto la tecla Alt. Para ingresar con el teclado es JS. Y, por ejemplo, la herramienta de cambiar entre filas y columnas es la B larga. Si aprieto B larga, fíjense en el gráfico, va a haber un cambio, ¿sí? Previamente estaba distinto, ¿sí? Tenía, digamos, en el eje de las X lo que eran los artículos y ahora cambia. Ahora tiene el costo, el IVA y el precio final, ¿sí? Se puede hacer de acuerdo a lo que nosotros querramos graficar. Yo voy a apretar Control Z o deshacer para volver al gráfico anterior. Fíjense acá en el gráfico, en el eje X, perdón, tiene lo que son los distintos artículos. En el color azul o la leyenda sería el costo, el rojo el IVA y el verde ya el precio final. Obviamente que el verde es un poquito más grande en todos los casos porque es el precio que tiene el IVA. O sea, es mayor a lo que es el costo. ¿Sí? Después acá, en los elementos del gráfico, por ejemplo, se le puede cambiar el título, se puede hacer un clic y ahí adentro podemos borrar y podemos poner un título, librería, por ejemplo, texto que ustedes quieran. Por ahí en esta parte un poquito más visual porque conviene usar el mouse. Si yo, por ejemplo, hago clic en una serie, ahí si quiero podría cambiarle el color, por eso me voy acá a formato. Y en relleno de forma podré elegir otro color para la serie. Fíjense en un amarillo, un verdecito, un celestito, un naranja. Podría cambiarlo ahí en naranja, por ejemplo. O sea, todos estos elementos se pueden llegar a cambiar. Yo puedo seguir trabajando y cambiando. ¿Sí? En este caso, estoy trabajando sobre el precio final. Si quiero, puedo seleccionar otro rectángulo, el primero que es el costo, y también ahí personalizarlo y ponerle otro color. Es un color violeta.
Si no, me puedo ir a diseño, puedo abrir ahí y puedo ir viendo qué tipo es. Este me parece que está muy interesante, por lo menos a mí me resulta bastante atractivo. Fíjense que hay modo medio rápido, pero hay diseños prearmados que yo puedo elegir y va a quedar el que yo elija, ¿sí? Bien, esperen que acá creo que hay alguien que está esperando. Le admitimos Florencia. Bueno, somos 17. Bueno, ese quizás el gráfico de barras es un gráfico bastante utilizado. Seguramente lo habrán visto en algún libro, en publicaciones, porque se utiliza bastante. Volviendo acá a insertar, fíjense que hay algunos gráficos, por ejemplo acá debajo de barras, un gráfico de áreas, ya son un poquito más específicos, por ahí no se utilizan siempre. Acá hay otros tipos de gráficos, gráficos rectángulos, proyección solar. Acá hay un gráfico cotizaciones. Sí, por eso son gráficos mucho más específicos, gráficos de dispersión, de superficie. Bueno, y claro que en esta versión 2016 tiene muchas más posibilidades quizás que en la versión 2010, porque en este aspecto fue un poco mejorando y cambiando lo que es Excel. Vamos a sumar a otro compañero. Bien. Vamos a ver otro tipo de gráfico que es el circular, que también es bastante utilizado, ¿sí? Para esto vamos a utilizar dos series de datos, o mejor dicho, dos columnas, para ser más precisos. Vamos a utilizar esta que está por acá, que estoy marcando, o sea, desde A5 a A10, y luego desde D5 a D10, ¿sí? Por acá es más complicado hacerlo con el teclado, porque primero tengo que seleccionar, que lo puedo hacer con el teclado, desde A5 a 10, y luego tengo que sumar esta otra columna que justamente no está junta. Para que pueda seleccionar desde D5 a D10 tengo que mantener presionado Control y ayudarme con el mouse, y ahí selecciono desde D5 a D10. Bueno, vamos a ir al gráfico circular. Vamos a probar a ver si lo podemos hacer con el teclado. Entonces apretamos Alt. Para la ficha insertar es la B larga. Y el gráfico circular es la E y la U. Bueno, ahí uno puede ir navegando y moviéndose. El más sencillito sería ese gráfico. Así que vamos a optar por el más sencillo, que sería el circular, el primero. Y puedo hacer un enter. Fíjense que abajo, con la letra M, puedo ver más gráficos circulares, ¿sí? Alguna que otra opción. Pero bueno, por ahora voy a elegir este. Otra vez aparece herramientas de gráfico. Tengo la ficha de diseño, donde ahí tengo estilos de diseños que puedo utilizar, y la ficha formato para cambiarle por ahí, por ejemplo, el color. Otra cosa interesante es poder, si no me gusta este tipo de gráfico, acá tengo la opción cambiar tipo de gráfico. Puedo hacer un clic y ahí puedo elegir otro, porque se abre otra vez la ventana. Y tengo la opción de mover gráfico. Vamos a ver si podemos llegar con la combinación de teclas Alt, para ir a diseño JS, y para mover gráfico la B corta. Va a aparecer en el centro una ventana que dice mover gráfico, y seleccione dónde se va a colocar el gráfico, ¿sí? Ya el gráfico está insertado como un objeto, ¿sí? En la hoja 1. Fíjense que acá aparece hoja 1 porque acá es la hoja 1, ¿sí? Ya tenemos a alguien en lista de espera, en la sala, mejor dicho. Ahí le dimos la admisión. Pero lo que a mí me gustaría es como hoja nueva, ¿sí? Ya está como hoja 1, así que con
Shift y Tab, si quiero con el teclado, vuelvo a hoja 1. Ahí está. Y con la flechita puedo pasar a hoja 1. Acá también le puedo, en vez de gráfico 1, puedo cambiarle porque se va a crear una nueva hoja y se va a insertar el gráfico. El gráfico va a estar mucho más amplio porque va a ocupar la mayor parte de la pantalla. Vamos a darle a aceptar. Ahí está. Demoró un poquito, pero creo la hoja gráfico 1. ¿Sí? Y ahora me está mostrando el gráfico más grande, digamos. Y lo que son los datos quedaron en la hoja 1. ¿Sí? Acá abajo está en la hoja. Paso la hoja 1. Bueno, y ahí sigue la tabla con el otro gráfico que ya habíamos visto. El gráfico de barras o columnas. A ver, acá sumamos otro compañero. Bueno, después ustedes si quieren seguir moviendo, editando el gráfico, simplemente hacen un clic. Recuerden que hay una ficha nueva, herramientas de gráfico, con, digamos, dos fichas en realidad, diseño y formato. ¿Sí? Y ahí tienen varias herramientas como para que ustedes también puedan experimentar, un poco explorar. eh. Lo que está bueno por ahí que hay herramientas de diseño que son bastante rápidas, uno sin saber mucho de diseño lo puede hacer, tanto para el gráfico de barras como para el circular. Fíjense si voy a hacer bien, ahí tengo distintas opciones. Por ahí visualmente uno si quiere le mueve el mouse y puede ir viendo. Algunos gráficos circulares por ahí está interesante que tengan lo que son los pedacitos. ¿Sí? Por el gráfico circular a veces se conoce también como gráfico de torta, porque es, digamos, un círculo con una especie de rectángulo de distintos colores. ¿Sí? Y esos colores y el tamaño del rectángulo corresponde más que nada al porcentaje. ¿Sí? Entonces, por ahí está bueno que tengan el porcentaje. A veces sí, a veces no. Tienen distintos tipos de opciones. Si uno elige, por ejemplo, esa opción, después que parece como de 3D, ahí en formato también puede seguir trabajando y darle un poquito más en cuanto al relleno y demás. Y a veces los gráficos circulares, si ustedes hacen clic ahí, pueden separar, si quieren que quede separado y no que queden unidos los diferentes trozos del gráfico, eso también puede ser posible. ¿Sí? Bueno, ahí tienen un montón de herramientas como para que ustedes puedan explorar. ¿Sí? Después hay que guardar los cambios. Si quieren acá le pueden dar, en lo que es la tabla en sí, le pueden dar un poquito más de formato para que quede más lindo, más presentable. Y esto sería la tarea que ustedes van a tener que subir. ¿Sí? Así que ahí le pueden agregar. Otra cosa interesante que siempre les digo, vayan al foro, completen el foro. ¿Sí? Recuerden que la tarea es un 0,5 y el foro es el otro 0,5. El foro simplemente es poder comentar de acuerdo a la tarea que estuvimos viendo. En este caso, en el foro del tema 13, dicen, esta semana aprendimos sobre los gráficos de Excel. ¿Habías usado esta herramienta anteriormente? ¿Te parece que los gráficos son necesarios para respaldar los datos numéricos? Nos leemos en el foro. ¿Sí? Ahí, bueno, todavía no hay nadie, pero pueden ustedes responder en el foro. Creo que hay alguien. Ahí está. Se ve que se cayó Lucía. Bueno, a ver acá. Bien, Analía ahí ya se adelantó a poner el presente. Vayan poniendo el presente. Si hay alguna pregunta o consulta. Si no le funciona a alguien en el chat, me puede activar el micrófono y me dice el nombre. Y si no, bueno, me lo pasan después por el grupo de WhatsApp. Hay veces que funciona el chat y hay veces que no funciona. Pero bueno, puede pasar, ¿no es cierto?
Bueno, ya la verdad que avanzamos un montón, estamos viendo el tema 13, nos está quedando el último mes de clases. Si por ahí hay alguna tarea que se hayan atrasado, vayan tratándose de poner al día, ¿sí? En mi caso yo voy corrigiendo, creo que el tema 9, voy un poquito atrasado, pero bueno, voy a tratar de avanzar, así que todavía tienen tiempo porque los últimos temas todavía no los llegué a revisar, ¿sí? Pero vayan poniéndose al día porque después, al final, voy a hacer un porcentaje de lo que ustedes fueron subiendo, ¿sí? Y tiene que tener el 80% de las tareas y los foros. Bueno, Lucía, no te preocupes, a veces pasa. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Buenas tardes, sí, Te quería decir que para darte el presente porque no me abre el chat. dale, decime tu nombre y apellido. Enzo Pavone. Ahí está, ahí lo Muchas ponemos ahí, gracias. por favor. Bueno, Daniela, ahí después lo completás, dice que le faltan 2 foros, eh, lo pueden completar. Así que bueno, yo un poco para que ustedes se vayan concientizando que ya nos quedan los últimos temas, ¿sí? Son 16 y ya vamos por el tema 13, así que nos quedan 3 temas. Los últimos vamos a estar viendo PowerPoint, eh, pero ustedes también, en la medida que puedan, si quedó algo atrasado, lo van haciendo, van completando foros, tareas y foros. Así que bueno, ahí Giovanna se va despidiendo. Buena semana para todos, igualmente, Giovanna. Así que bueno, gente, eh, si no hay Julio, consultas, dudas, sí. Julio, yo, Nis Mónica, yo te había dicho que el fin de semana te iba a subir 2 trabajos que te debía. Te subí el 11, hoy me falta el 12, así que voy a tratar de ponerme estos días y poder entregártelos. Dale, dale, buenísimo, Mónica. Bárbaro. Terminé Sí, el curso de también que estaba haciendo por acá de aprender a emprender y tuve que entregar los trabajos y se me complicó un claro. poquito porque se juntaron los dos, pero la semana ya me pongo y te lo entrego. Buenísimo, sí, sí, todo. Por ahí yo también, yo tengo 7 cursos y a todos más o menos le voy corrigiendo, entonces se hace imposible ponerme al día. Y más los feriados me atrasaron un montón. Pero bueno, por ahí ustedes también tienen sus actividades, su trabajo, el estudio o lo que fuera, y como para que ustedes ya vayan sabiendo que tienen todavía un mes como para ir viendo de adelantar lo que más se pueda, ¿no es cierto? ¿Mm? Así que bueno, eh, ahí Daniela también dice buena semana para que buena semana, nos vemos el lunes próximo. Y Nayara, gracias, saludos. Bueno, gracias a todos ustedes, que tengan una linda tarde. Muchas gracias, dice ahí Bolsanela Silvana también. Saludos. Chao, Julio. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Hasta la próxima clase.